Muy buenas noches, mis estimados aprendices. Un verdadero placer poderles saludar en este día. Pues vamos a realizar unos ejercicios acerca de áreas de polígonos regulares, cuadriláteros y círculos, ¿verdad? Cuando estamos hablando de polígonos regulares, pues estamos hablando que son esos tipos de polígonos que los lados son iguales, ¿verdad? En este caso podemos hablar de un hexágono, un pentágono, un octágono, etcétera, etcétera. También podemos abarcar aquellos polígonos que no necesariamente son irregulares. En este caso podríamos hablar de un trapecio, podemos hablar de un trapezoide, podemos hablar de triángulos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y por último, pues vamos a hablar de círculos. En esta ocasión, pues vamos a comenzar con un primer par de ejercicios que son muy interesantes, tal como usted lo puede ilustrar en la pantalla. Bueno, en este caso en la pizarra, ¿verdad? Entonces, en el primer ejercicio, pues nos está diciendo que usted necesita comprar pintura para poder pintar el costado de un granero, ¿verdad? Entonces, un costado frontal, que es la imagen que nosotros tenemos ahí en el pizarrón. Nos dice que un galón de pintura estadounidense, o sea, una pintura buena, ¿verdad? No la porquería de la pintura Corona, que esa pintura, olvídate, debe gastar su dinero, y nunca va a poder pintar nada. Y esa puercada aquí dice, la pintura buena, esa pintura buena, buena para botarlo al basurero. Esa es la peor estafa, así que no compren pinturas Corona, pues es una porquería. Con el perdón, si hay alguna persona que es el familiar o amigo de los que venden esa pintura, pero lo que es malo es malo. Bueno, pero vamos a asumir que este es un galón de pintura de los premium, ¿verdad? Y ese galón de pintura nos dice que es capaz de cubrir 350 pies cuadrados, o sea, un área completa. Entonces, la pregunta es la siguiente, bueno, ¿cuántos galones debería comprar? Bueno, muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es calcular el área de ese costado del granero y luego esa área que nosotros tengamos, hacer la conversión, o sea, dividir entre los 350 pies cuadrados que se supone que es capaz de cubrir para saber qué cantidad exacta necesitamos comprar para no desperdiciar dinero, ¿no? Ahora, esa figura del granero se le llama figura compuesta. ¿Por qué es compuesta? Porque se forma de dos figuras. Tenemos en la parte inferior lo que es un rectángulo. ¿Cómo sabemos que es un rectángulo? Porque su altura mide 18 pies y su base mide 26 pies. Recordemos que un rectángulo, las bases son congruentes con las bases y las alturas son congruentes con las alturas. Y algo más, los ángulos de cada una de las esquinas de este rectángulo son de 90 grados, ¿ok? O sea que en pocas palabras, el área 1 que le podemos llamar es el área del rectángulo, pongámosle área 1 y esta figurita significa rectángulo. Recordemos que su área se puede calcular multiplicando la base por la altura. Es decir, el área 1 de este rectángulo, la base que si mide 26 pies es congruente con esto. Entonces tendríamos 26 pies multiplicado por la altura de este rectángulo, que estamos hablando de 18 pies. De manera que el área 1, que es del rectángulo, sería el producto de su base por altura. O, o el largo por el ancho, como usted lo quiera llamar. Base por altura, largo por ancho, prácticamente es lo mismo, ¿no? Entonces, si multiplicamos 26 por 18, entonces el resultado sería de 468 pie cuadrado. Pero este es el área nada más que está cubriendo este sector rectangular, pero nos hace falta la parte del techo. Evidentemente, si usted pregunta qué figura geométrica, pues no hay que ser gran sabio adivinador para darnos cuenta que es un triángulo. Pero ¿qué tipo de triángulo? Bueno, como usted puede notar, este es un triángulo cuya aparentemente se le denominamos un triángulo isósceles, pero aparte de ser un triángulo isósceles, en esta intersección me está diciendo que tiene una perpendicular, de manera que cumple dos tipos de triángulos. Se puede decir que es un triángulo isósceles y al mismo tiempo un triángulo rectángulo. ¿Por qué rectángulo? Porque una intersección mide 90 grados. ¿Por qué es un triángulo isósceles? Porque nos dice la propiedad de los triángulos isósceles que si los laterales del triángulo son congruentes, significa que los ángulos de las bases
van a ser congruentes. O sea que este ángulo de aquí va a ser congruente con este ángulo de acá. Y mire qué curiosidad, ¿no? Si es un triángulo de 90 grados, las bases son congruentes y sabemos que la suma interna de los ángulos tiene que ser de 180, podemos concluir que este es un triángulo especial de 45 grados, 45 grados y 90, ¿no? Entonces ocupamos buscar la base y la altura que técnicamente nosotros conocemos que daría lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que buscar esa base y altura, ¿no? Entonces, como primer punto, vamos a hacer un pequeño, un dibujito chiquito de lo que es este triángulo, ¿no? De 45, 45, 90. Hace poco hicimos un video tutorial en el cual hablábamos de los triángulos especiales, ¿no? Entonces, si tenemos un triángulo de 45, 45, 90, mire, 45, 45, 90, sabemos nosotros que la hipotenusa C vendría siendo el doble, o mejor dicho, A, el cateto A, multiplicado por la raíz cuadrada de 2, o raíz cuadrada de 2 por A, que es lo mismo. Y la base y la altura le llamamos A, que prácticamente son congruentes, la base y la altura. Por eso que se llama un triángulo de 45. Si nosotros analizamos la perspectiva de este hermoso dibujo, ok, tal como se puede ilustrar, la hipotenusa de este hermoso triángulo va a medir 26 pies. Eso es lo que dice acá, ¿no? Entonces, trasladado esa información, sabiendo que C es igual a raíz cuadrada de 2, y aquí tendríamos que C vale 26 igual a raíz cuadrada de 2, este raíz cuadrada de 2 que está multiplicando pasaría a dividir. O sea, 26 entre raíz cuadrada de 2 igual a A. Pero ¿qué ocurre? Como el propósito del problema es calcular áreas, entonces el área no puedo dejar esta respuesta en la forma simple radical. Yo necesito número ya sea entero o decimal, entonces me veo forzado a utilizar valores decimales. De tal forma que, bueno, si yo tengo 26, lo voy a dividir entre la raíz cuadrada de 2 y concluimos que la base de este triángulo mide 18.38. O sea que el valor de A sería de 18.38 pie. Tanto la base como la altura. Repitiendo, estos 26 pies simula la hipotenusa porque recuerden que está justo al frente del ángulo de 90. Estos ángulos son congruentes, por lo tanto, los ángulos de la base van a ser congruentes, según la propiedad de triángulo isósceles. Y es un triángulo especial rectángulo porque si estos dos ángulos son congruentes que 90 grados, tiene que ser un triángulo 45, 45, 90 y aplicamos este dicho. Entonces la pregunta es, ¿para qué ocupamos buscar el valor de A, o sea, la base y la altura? Bueno, porque el área número 2, en este caso sería el área del triangulito. Y recordemos que es la mitad de la base por la altura. Y da la casualidad que la base y la altura miden lo mismo. O sea que el área 2 del triángulo sería la mitad de ¿quién? De 18.38 pie por 18.38 pie, porque este es un triángulo, recordemos, rectángulo de 45, 45, 90, cuya base y altura o catetos van a ser congruentes, ¿no? Bueno, entonces tendríamos que multiplicar 18.38 por 18.38 por un medio. En este caso sería 168.91. Mire, 168.91 pie cuadrado. Aquí tendríamos el área número 2, o sea, el área que está abarcando este triángulo, y aquí tengo el área número 1, que es el área de este rectángulo. Pero el problema me pide el área del granero. Bueno,
¿Y cómo calcular el área del granero? Pues aquí no se requiere gran fórmula, principio matemático, que el área del granero, que tendría el área total, va a ser la suma de estas dos áreas. Es decir, que voy a sumar 468 pie cuadrado más 168.91 pie cuadrado. Y esta área total, que es la suma del rectángulo más el triángulo, viene siendo técnicamente el área del bendito granero. Es decir, 468 más 168.91 nos da un área de 636.91 pie cuadrado. Ese es el área total. Pero ¿qué? El ejercicio no me pide el área total. Me está preguntando cuántos galones debería comprar. Bueno, y me está dando una referencia que un balón de pintura puede cubrir 350 pies cuadrados. Bueno, muy fácil. Quiero saber cuánto cantidad de galones quiero cubrir, ¿no? Bueno, desconozco, vamos a marcar acá, déjeme ver, sí. Aquí vamos a marcar una proporción. X galones que yo necesito comprar, que tengo un área completa de 636.91 pie cuadrado. Mire, esta es la cantidad de galones que ocupo comprar y esto es el área total que tengo que cubrir. Va a ser igual a qué? A la referencia que me dice que un mísero galón puede cubrir un área mínima de 350 pie cuadrado. Bueno, y si yo quiero conocer los galones, muy sencillo. Mire que estos pies cuadrados se van a ir con estos pies cuadrados y tendría que despejar para X. Esto divide, pasaría a multiplicar. De manera que el valor de X sería resultado de dividir 636.91 galones sobre, en este caso, 350 unidades, ¿no? Recordemos que los pies se fueron con los pies y usted preguntará, ¿pero qué pasó con el 1? Recordemos que todo número multiplicado por 1 va a ser el mismo número, ¿no? Por lo tanto, mi respuesta, mi cantidad de galones sería dado por 631, 36.91 entre 350. Entonces yo necesito comprar 1.82 galones. Es lo que se necesita para poder pintar todo este granero. Pero usted dirá, en la tienda, pues, no le van a vender 1.82 galones. O sea que aproximadamente esa cantidad de galones es lo que usted le gastaría. O sea, como quien dice, le sobraría unos 0.18 galones. O sea, técnicamente usted tiene que ir a la tienda y decir, bueno, voy a comprar 2 galones. Y de 2 galones le va a sobrar un poquito, que es 0.18 galones. Menos de 0.20. Pero al final, esa es la cantidad exacta que usted ocupa para poder pintar este hermoso granero. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de otro ejercicio, siempre con la familia de los cuadriláteros. Aquí hicimos un cuadrilátero y un triángulo. Vamos a ver qué nos dice. El ejercicio nos menciona, o de entrada, no hay que estar especulando mucho, ¿no? Que encontremos el área del trapezoide PQRT, cuyos vértices tienen coordenadas P 0,3, Q 3,7, R 5,7, T 6,3. Bueno, como hemos hecho en reiteradas ocasiones, ¿ok? Cada vez que nos dan un problema y ese problema nos dan coordenadas, no le busquemos 8 patas al gato si sabemos que tiene 4. De manera que lo que necesitaría aquí es graficar. Aquí ya hicimos la gráfica de la figura. Mire, aquí les presento este hermoso personaje que se está uniendo a las tutorías. Mire, este es la mezcla de un Golden Retriever con un bicho maltés, por si alguien tiene alguna perrita que me quiera dar en adopción, porque le ando buscando
a este muchachón pareja. Miren, para por si les gusta este perrito, ¿verdad? Bueno, volviendo al punto, que este siempre me acompaña en el momento que yo estoy grabando vídeos o clases. Bueno, entonces lo primero, graficamos, ¿no? El punto P me dice que es 0,3, el punto Q 3,7, el punto R 5,7 y el punto T viene siendo 6,3. Y me piden, ok, encontremos la bendita área del trapezoide. Entonces, la formulita del área de ese trapezoide es la mitad del producto de la base 1 con la base más la suma de la base 2, es decir, la mitad de la multiplicación de la suma de las bases por su altura. Esa es la formulita que yo necesito eh, aplicar para eso, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? El problema que tengo aquí es que solo me dan las coordenadas, pues ya graficamos, comprobamos en efecto que se trata de un trapezoide porque las bases no son congruentes, pero necesitamos cuáles son las medidas. Y para eso, si usted está pensando, ok, necesitamos utilizar eh, la fórmula de distancia, pues déjeme decirle que está en lo correcto. Puede utilizar la fórmula de distancia para encontrar cuánto es la medida de QR para hacer la base 1 y cuál sería la distancia de PT para la base número 2. Aunque, si usted se percata, QR y PT, ambos son rectas horizontales. Entonces, hay una alternativa que nos permite buscar esa medida sin necesidad de utilizar la fórmula de la distancia. Pero, aclaro, si usted quiere ir por la fórmula de la distancia, no hay problema, el resultado va a ser el mismo. Y ese se le conoce con el nombre de desplazamiento. ¿Cómo funcionaría? Se lo voy a plantear así. Si yo quiero saber el desplazamiento PT, le vamos a poner PT, eso se define como el valor absoluto. ¿El valor absoluto de quién? Bueno, el valor absoluto de las coordenadas horizontales. Es decir, 0 menos 6 sería la distancia horizontal de 0 a 6. ¿Por qué solo estoy usando horizontal? Porque lo vertical, si yo agarro 3 menos 3, me quedaría 0. Pues con esto es más que suficiente. De manera que la distancia PT me quedaría el valor absoluto de negativo 6. Y el valor absoluto de negativo 6, pues son 6 unidades. Mire, aquí tengo el valor de PT, que en este caso estamos hablando de 6 unidades, lo ponemos aquí. ¿Ok? Pero, aclaro, si usted no quiere utilizar esa formulita del valor absoluto de x1 menos x2 o x2 menos x1, usted puede usar la fórmula de la distancia entre dos puntos y le va a dar lo mismo. Ahora puedo utilizar, para hacer un poquito más sintético el proceso, la distancia de QR o el desplazamiento QR, que es lo mismo. Ese desplazamiento QR va a ser la diferencia de 3 menos 5. Mire, valor absoluto de 3 menos 5 o como usted lo quiera llamar, 5 menos 3. Y usted dirá, pero ingeniero, ¿por qué no utilizamos la Y? Porque 7 menos 7 daría 0. Bueno, entonces esa distancia QR aquí nos da el valor absoluto, esto más corto esto, de negativo 2. ¿Y cuál es el valor absoluto de negativo 2? Bueno, muy fácil, eso es 2. Mire, observe, aquí tengo esta base, ahora necesito la altura. ¿Puedo utilizar esta misma fórmula? Sí, pero esta vez voy a buscar la parte vertical de cada uno de ellos. La distancia vertical, no la horizontal. ¿Y por qué la vertical? Muy fácil, porque recordemos que esa distancia vertical, vamos a trazar una línea punteada acá de color anaranjado. Mire, que aquí está formando un ángulo de 90 grados. O lo traza en este segmento o lo traza en este segmento. Entonces necesito saber cuál es la distancia vertical que hay en ese segmento naranja. Es decir, utilizaría el desplazamiento ya sea de QP o el de RT, que al final
va a dar lo mismo. Miren, desplazamiento de QP, en este caso va a ser la altura, tendría que restar 7 menos 3 unidades. Distancia QP, me quedaría el valor absoluto de 4, por lo tanto la distancia QP o PQ son 4 unidades. Entonces, mire, aquí ya tengo las dimensiones de este hermoso trapezoide, ni más ni menos. Ahora, ¿qué otra alternativa puedo utilizar para calcular esa altura? Bueno, como usted ya graficó en el plano cartesiano, ¿ok? Y trazamos esa línea punteada, simplemente puede contar los cuadritos. Mire, de aquí a aquí hay uno, de aquí a aquí hay dos, de aquí a aquí hay tres y de aquí a aquí hay 4. Por eso es que es muy importante las medidas. Si no lo quiere hacer en un proceso matemático, pues simple y sencillamente cuenta los cuadros, aquí lo tendríamos, ¿no? Entonces, mire, ya graficamos, tenemos las medidas, sabemos la fórmula y nos piden, bueno, encontremos el área del trapezoide y simple y sencillamente pues vamos a buscar esa área, ¿no? Ya que área es igual a la mitad de la suma de las bases. ¿Quién base 1, quién sea base 2? Eso da igual. ¿Por qué? El orden de los factores no altera el resultado. Podemos colocar 2 más 6, cierro corchete o paréntesis, multiplicado por la altura que sabemos que da 4. Es decir, la mitad de 2 más 6 son 8, y aquí nos da 4. Y mire, la mitad de 8 es 4 por 4, entonces estaríamos hablando de 16. Pero 16, ¿qué? Como aquí no me dice si son centímetros, pulgadas, metros, pies, etcétera, etcétera, entonces colocamos una letra U que representaría unidades. ¿Pero unidades qué? Cuadradas. Esas unidades pueden ser centímetros, pulgadas, metros, qué sé yo, yardas, etcétera, etcétera, etcétera. Y así es como encontramos el área de este bello y hermoso trapezoide. Bueno, entonces, ahora tenemos otro par de ejercicios. En este caso, tenemos un hermoso círculo en el cual está circunscrito un apotema y nos está pidiendo que encontremos el área sombreada. Bueno, entonces en este caso, el área sombreada viene siendo esa parte de color azul. Si usted se percata, aquí tenemos un círculo y esas rayas o rectas de color anaranjado representan el valor del radio del círculo. Ahora, eso que tenemos de color negro que marca, o mejor dicho, color morado que nos está marcando 2 raíz cuadrada de 3, es lo que nosotros le conocemos con el nombre del apotema, que viene siendo la distancia perpendicular que va del centro del círculo hacia una de las esquinas. Pero ¿qué ocurre? No es que aquí voy a sacar el área de todo el círculo y después voy a sacar el área. Bueno, de hecho estamos formando un triangulito, ¿no? Y después restar. No. ¿Por qué? Porque si usted se fija, ese corte de las rectas anaranjadas y la parte morada forma parte de la sección blanca de todo el círculo completo. Lo que me está pidiendo prácticamente solo es el pedacito, ese pedacito de arco de círculo que está, por decirlo de cierta manera, en color azul, porque solo es un pedacito de todo el arco. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Necesitaríamos encontrar, obviamente, lo que nosotros conocemos con el área, en este caso sería del polígono regular, que en este caso pues estaríamos formando un triángulo, y después de formar ese triángulo, buscar el área del sector. Que solo viene siendo ese pedazo que forma los 60 grados. Y al final restar esa pequeña diferencia porque no es muy grande, ¿ok? Entonces, ¿cómo trabajar en este asunto? Obviamente, para poder hallar el área del sector, necesito buscar el radio. Entonces, que mi objetivo principal ahorita va a ser encontrar el área de, o mejor dicho, el radio de ese círculo, ¿ok? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, primer punto, extraemos la mitad de ese triángulo, ¿no? Ya puede ser la mitad superior, inferior, o lo colocamos a la derecha o a la izquierda, como usted lo prefiera, ¿ok? Entonces, aquí tenemos la intercepción de 90 grados
El valor del apotema en esta situación sería 2 raíz cuadrada de 3. Pero la pregunta es la siguiente. O sea, estamos colocando esto en perspectiva, ¿ok? ¿Cuántos grados mide esto? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Si nosotros recordamos las propiedades de los arcos, habíamos establecido que la medida del arco externo, o sea, de la parte de afuera, es equivalente al doble del ángulo interno. En pocas palabras, este ángulo interno desde aquí hasta acá viene siendo la mitad de 60, que sería de 30 grados. Lo que significa que si yo tomo este triángulo por la mitad, aquí tendría 15 grados en este pedazo y 15 grados en el otro, formando un ángulo completo de 30 grados. Entonces significa que aquí voy a buscar o voy a colocar los 15 grados, que es lo que a mí me interesa del ángulo de este triángulo. ¿Ok? ¿Y para qué me sirve eso? Esta diagonal que está aquí es la diagonal que puede simular este lado. Y lo necesitamos para llegar a encontrar cuánto es el radio. Y usted me dirá, bueno, pero no vamos a encontrar lo que es la base del triángulo, buscar el área del triángulo, del círculo. Pues no es necesario. Porque como les dije antes, esta figura forma parte del sector blanco donde ocupamos el radio para poder hallar el área del sector y restárselo de todo el resto del círculo que quedaba, ¿ok? Para saber cuál es la parte blanca y cuál sería la parte azul. En fin, ¿cómo funcionar en esto? Como les decía en una clase, ¿ok? Si yo quiero conocer el radio, recordemos que en trigonometría nosotros tenemos tres lados, lo que es el lado opuesto, el lado adyacente y lo que hablamos de la hipotenusa. La hipotenusa siempre va a ser el lado que está justamente colocado al frente del cuadrito de 90 grados. O sea que en este caso la R sería la hipotenusa y el lado opuesto sería el lateral, que estaría, en este caso sería la mitad de lo que mediría este polígono regular, es el que estaría enfrente de 15. Pero este 2 raíz de 3, que es el apotema, hace las veces del lado adyacente porque está adyacente o pegado entre el ángulo de 15 y el ángulo de 90. De manera que si nosotros utilizamos el acróstico SO, K, TOA, recordemos lo que le mencionamos en la última clase. La S representa la función del seno del ángulo, la C representa el coseno del ángulo, la T representa la función de tangente del ángulo. ¿Qué nos dice la primera formulita? La primera formulita nos dice que el seno del ángulo, o sea, el seno de teta grados, va a ser igual al lado opuesto sobre la hipotenusa. Eso es lo que significa SO. La C significa coseno del ángulo. Y en este caso sería el lado adyacente sobre la hipotenusa. Eso es lo que significa K. Y toda la T viene de tangente, ¿ok? Y es dividir el opuesto sobre el adyacente. Esto es parte de la trigonometría de triángulo rectángulo. Entonces, como les decía, si la R está enfrente de 90 grados, esta es la hipotenusa, por lo tanto, 2 raíz de 3 estaría representando el valor del apotema, pero sería el lado adyacente. De tal forma que de las tres funciones trigonométricas, la elegida sería coseno del ángulo. ¿Por qué? ¿El ángulo lo tengo? Por supuesto que sí. Sería coseno de 15 grados. Esto viene siendo igual. ¿Cuál es el lado adyacente? Como les decía, el lado adyacente es 2 raíz cuadrada de 3 y la hipotenusa viene siendo el valor de R. Y si yo despejo para R, esto sería dividir 2 raíz de 3 entre el coseno de 15 grados. Y para obtener esa resolución, pues, hombre, utilizamos la calculadora asegurándose que esté en radianes, ¿no? En este caso tendríamos eh, dividir 2 raíz de 3 entre coseno de 15
y nos da como resultado 3.6. Lo vamos a redondear. 3.6 unidades, eso viene siendo el radio, que es lo que estamos buscando. Es decir, que si el apotema mide 2 raíz de 6, el radio del círculo va a medir técnicamente 3.6 unidades. Eso es lo que nos está queriendo decir el problema. Bueno, y usted preguntará, en fin, si yo necesito encontrar el área del círculo, pues yo ocupo saber cuál sería ese área del sector. Bueno, el área del sector circular, mis estimados aprendices, se puede calcular mediante una proporción. ¿Cuál es la proporción? Pues es exactamente este valor que les voy a escribir ahorita. El área del sector se obtiene dividiendo en el área del círculo, que sabemos que es pi radio cuadrado, y lo vamos a igualar con el ángulo central. ¿Cuál es el ángulo central? El ángulo que está en la parte interna del círculo, que le vamos a poner teta c sobre 360 grados. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué 360 grados? Porque 360 grados cubre toda la circunferencia. De manera tal, pues que si yo despejo para AS, vamos a hacer la proporción. ¿Cuánto es el ángulo central? Definitivamente no es 60. Tampoco es 15, sino que es la suma de estos dos, que 15 más 15 serían 30 grados. Así que ponemos acá 30 sobre 360 multiplicado por el área del círculo. ¿Cuál es el área del círculo? Sabemos que es pi por su radio, que es 3.6 al cuadrado. Y ahí tendríamos técnicamente el área del sector. ¿Cómo hacerlo? Primero haga todo lo de arriba y después lo que le dé entre de abajo. O divida 30 entre 360, después lo multiplica por pi, luego por 3.6 al cuadrado. En realidad al final va a dar lo mismo, ¿no? 30 sobre 360, cierre paréntesis, multiplicado por pi por 3.6 elevado al cuadrado. Y el resultado que nos da, nos quedaría 3.39. 3.39. ¿Y cuál sería la unidad? Pues como no sabemos si es pulgada, milímetros cúbicos, lo que sea, entonces le llamamos unidad, o sea, ponemos la U de unidad, pero cuadrada. Y este caso sería el problema resuelto. ¿Por qué? Porque ya encontramos ese pedazo. Ahora, si yo quiero sacar el área del círculo, que sería pi radio cuadrado, mire, el área del círculo es pi por 3.6 al cuadrado, pues nos daría 40.71. Sería todo esto, ¿ok? Y el área del sector, solo este pedacito sería 30.39. Por lo tanto, el resto de lo blanco sería la diferencia de esto. Pero aquí no queremos la parte blanca, solo queremos esta parte azul. Y esta parte azul lo resolvemos mediante esta proporción, ¿verdad? Que esto le llamamos área del sector o el área de este pedacito dividido entre el área de todo el círculo igual al ángulo central, que viene siendo la mitad de 60, dividido entre 360. O sea que el ejercicio está en que el apotema nos sirve para encontrar el radio y así poder resolver este problema. No es difícil, pero sí tiene un dato curioso, ¿verdad? Entonces, por si no lo sabían, aquí tenemos una formulita de cómo calcular el área de un sector. Bueno, ahora tenemos otro ejercicio que es algo bastante familiar para nosotros, ¿verdad? Que en este caso nos pide que encontremos el área del perímetro de este hermoso polígono regular. ¿Qué clase de polígono es este? Polígono que dice muchos lados, regular que son iguales. Y tenemos 2, 4, 6, 7. Entonces estamos hablando de un heptágono, porque es una figura geométrica de 7 lados iguales. Mire, aquí trazamos esta recta de color azul que va a simular el apotema. Y podemos trazar dos rectas diagonales que van a ser los radios de este polígono regular, ¿ok? Porque necesitamos conocer el valor del apotema, ¿ok? Si no conocemos el apotema,
es imposible que podamos determinar el área y el perímetro. ¿Cuáles son los pasos? Bueno, como primer punto, usted puede observar que la única medida que nos está diciendo es que cada lado del heptágono mide 25 unidades. ¿Ok? Bien, pero necesito conocer el apotema, de tal manera que ni siquiera nos dan los radios, así que lo primero que vamos a hacer es calcular el ángulo central. ¿Y cómo encontrar el ángulo central? Recordemos que el ángulo central, otra vez, es la división de 360 grados entre el número de lados para este polígono regular. Ok, o sea, este ángulo que está en la parte de adentro, pero fíjense que después lo tenemos que dividir entre dos partes. Es decir, vamos a dividir 360 grados entre los 7 lados que forma ese heptágono y nos quedaría 360 entre 7 es un ángulo de 51.4. O sea que todo ese triangulito tiene una medida de 51.4 grados. Todo esto, mire, es el ángulo que acabamos de encontrar, pero nosotros no necesitamos utilizar todo ese ángulo, con la mitad del triángulo más que suficiente. De manera tal que usted puede dibujar cualquiera de las caras. Vamos a dibujar la cara izquierda para variar. Como les dije, puede usar la cara izquierda o la cara derecha. Al final el resultado va a ser el mismo. ¿Qué tengo acá? Aquí va a ser el apotema. La base del triángulo sí la tengo, pero no voy a usar 25, sino más bien como estoy usando la mitad del triángulo, sería la mitad de 25, que sería de 12.5. Y el ángulo de acá, que es la mitad del ángulo central, que es lo que le llamamos el ángulo phi, que es la mitad de 51.4. Dividido entre 2, que en este caso sería 25.7. Mire, 25.7 grados. Ese viene siendo el ángulo que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Porque tenemos la formulita del apotema, que recordemos que viene siendo la división de la longitud entre 2 entre tangente de phi, que es una fórmula que está dada. Recordemos que ese sobre 2 ya lo tenemos, que es 12.5 entre tangente de 25.7. De manera que el apotema, mis estimados estudiantes, sería dividir 12.5 entre tangente de 25.7, que nos da 25.97, podemos decir 28, perdón, 26. Redondeamos las 26 unidades, ¿ok? Eso es lo que nos daría el apotema. En fin, ahora que ya tenemos el apotema, hoy sí podemos cumplir los dos requerimientos que nos está pidiendo. Ok, necesitamos el perímetro y el área. Recordemos que el perímetro de un polígono regular se calcula multiplicando el número de lados por la medida de cada lado. ¿Cuántos lados tenemos aquí? Ya habíamos dicho que son 7. ¿Y cuánto mide cada lado? Cada lado mide 25. Por ende, el perímetro sería la multiplicación de 7 por 25, que nos daría 175 unidades. No le pongo cuadrados porque no estamos hablando de área, estamos hablando de un perímetro. Bien, ahora sí, nos están pidiendo que encontremos la famosa área del polígono regular. Bueno, entonces el área de este hermoso polígono regular, recordemos que es la mitad del perímetro por el apotema. Es decir, la mitad de 175 unidades por el apotema, que nos dio 26 unidades. Por ende, sería un medio 175 por 26 sería 2.275. Mire, 2.275 unidades cuadradas. Y con eso tenemos
el problema resuelto de este hermoso polígono regular, ¿verdad? Que son ejercicios bastante prácticos significativos, no son complicados, pero sí son bastante sistemáticos. Bueno, y para finalizar, aquí tenemos un último ejercicio que representa la familia de los cuadriláteros y nos está diciendo lo siguiente, que tenemos un paralelogramo cuya área de cobertura es de 507 centímetros cuadrados. Y al mismo tiempo nos dice, ok, su base, su altura es 3 veces su base. Nos pide que calculen el valor de sus dimensiones, es decir, cuánto vale la base y cuánto vale su altura. Bueno, entonces podemos hacer en forma o carácter opcional, podemos hacer el dibujito, paralelogramo, tengo una altura que es 3 veces B, tengo una base B y un área A. ¿Cuál es el área del paralelogramo? Bueno, recordemos que el área del paralelogramo es base por altura, ¿ok? Bueno, sustituyamos los datos conocidos. Aquí tenemos que esto mide 507 el área, centímetros cuadrados. Igual, ¿cuánto es la base? Pues la base B es B, multiplicado por la altura, que la altura me está diciendo que es 3 veces la base. Siguiendo, mire, 507 centímetros cuadrados sería B por 3B, 3B al cuadrado. Como este 3 se está multiplicando, pasaría a dividir, o sea, 507 centímetros cuadrados dividido entre 3, aquí tendría el valor de la base, pero al cuadrado. Es decir, 507 entre 3 nos daría 169. Pero 169, ¿qué? 169 centímetros cuadrados equivalente a la base al cuadrado. Pero nosotros no queremos base cuadrada, queremos base. Por lo tanto, sacamos raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación y podemos concluir que B es igual a 13 centímetros. Recuerde que siempre que sacamos una raíz cuadrada tenemos dos soluciones, una positiva y una negativa. Pero como estamos hablando de medidas, entonces lo que tomamos en cuenta es positivo 13, no negativo. Ahora, ya tenemos la base, ahora nos pide, ok, ¿cuánto sería su altura? No nos compliquemos la vida. La altura, recordemos que el problema ya nos dijo que era 3 veces su base. En pocas palabras, 3 veces el valor de 13 centímetros. Por lo tanto, 3 por 13 sería 3 por 3, 9, 3 por 1, 3. Sería 39 centímetros. Y ahí tendríamos la respuesta. Y si usted quiere comprobar, recordemos que el área va a ser por altura. Si usted multiplica 13 por 39 nos daría 507. Y con esto, mis estimados aprendices, damos por finalizado un pequeño video tutorial donde hemos abarcado polígonos regulares, cuadriláteros, ya sea cuadrados, hemos hecho trapezoides, hemos hecho un paralelogramo, hicimos triángulos e inclusive tocamos lo que eran los círculos. Si este video fue de mucha utilidad para usted, denle like, suscríbase y comparta. Es más, recuerden que su compartir es mi sueldo. Pasen feliz noche, Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Bye bye.